Ernesto es socio director en Becquerel Capital, que está especializado en la estructuración y fondeo de proyectos y emprendimientos de eficiencia energética y energía renovable. Fundó EE Energy and ES de RLDCB, especializado en asesorar y manejar fondos de private equity, y tiene más de 20 años de experiencia. Pero lo importante que a nosotros nos pareció, lo que a nosotros nos pareció muy importante de la participación que él va a tener el día de hoy es que justo estos 20 años de experiencia se han enfocado a cómo sortear las barreras institucionales y los vacíos institucionales, tanto privados como públicos, para lograr empujar proyectos de energía. Creo que esa experiencia es muy importante para muchos de los que estamos aquí y por eso lo invitamos a que nos contara su experiencia. Muchísimas gracias, Ernesto, por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A mí me toca platicarles un poquito de otro tema que se llama el capital, y particularmente lo que es el capital de impacto, o sea, cuáles son las inversiones de impacto. Y según oyendo las presentaciones aquí, creo que vale la pena aterrizarnos un poquito al suelo y hablar un momento de lo que es la sustentabilidad y lo que es el famoso color verde, que siempre me quejo del color verde. Yo ya me ha tocado de alguna manera participar en 4 fondos de inversión de capital especializados en tecnologías limpias, en eficiencia energética y energía renovable. Y la palabra verde, yo creo que es la palabra que hoy he aprendido a odiar más. Deberíamos de hacer los negros o los azules o los rojos, porque verde siempre tiene una connotación romántica que verdaderamente es muy molesta cuando estamos persiguiendo inversiones serias, inversiones rentables, inversiones productivas, que son sustentables. O sea, y para mí, cuando hablamos de inversión de impacto, pues nada más tenemos la orientación de hablar de impacto positivo, pero todas las inversiones tienen un impacto. Hay inversiones que tienen impacto negativo y hay inversiones que tienen impacto positivo. La banca está mostrando que tiene mucho interés en invertir en cuestiones sustentables, porque ya prácticamente todo va a tener que ser sustentable. O sea, queramos o no, nos convenzamos o no, les guste o no, todo tiene que ser sustentable. Pues no vamos a morir todos esencialmente ya. Bueno, por eso les digo que cuando hablemos de cosas verdes, hablemos cosas serias. Ahora, también una mezcla de sustentabilidad con innovación. O sea, hablan de proyectos que hay y cómo podemos jalar dinero para los proyectos que existen, y hay mucha gente que piensa en nuevas ideas y cómo puede aterrizarlas y cómo financiar sus proyectos. Innovación tecnológica es una cosa y sustentabilidad es otra. A lo mejor a veces se combinan, pero para sustentabilidad prácticamente invertir en sustentable ya todo está hecho, no hay que descubrir el agua tibia. Hay una cantidad de tecnología que quiere aterrizarse ya en este país urgentemente, que no encuentra la forma de hacerlo de una forma clara. Bueno, eso es un comentario inicial. Ahora, entrando a lo que es la inversión de impacto, como se le llama, la inversión de impacto generalmente se enfoca en actividades productivas que van encaminadas a promover sustentabilidad, promover cuestiones de género, promover cuestiones sustentables como ahorros, etcétera, y que sean perfectamente medibles. ¿Quiénes invierten en esto? Bueno, principalmente hay fondos de inversión de capital que invierten en este tipo de actividades. Y las actividades son de varias. Yo me he dedicado particularmente a cuestiones de impacto relacionadas con la energía y la eficiencia energética, pero las inversiones de impacto también están en las cuestiones de salud, en las cuestiones agrícolas, en las cuestiones financieras. Hay una cantidad de actividades que son muy interesantes. En los foros de inversión de impacto hay inversiones en cuestiones de salud interesantes. Hay unos negocios, por ejemplo, de atención a la vista, que dan atención a muchas gentes y le hacen la forma de cómo poder tener accesibilidad a esos tipos de servicios en una forma masiva y en una forma poco costosa. Hay otras entidades financieras que financian proyectos pequeñitos en una forma sustentable o le dan acceso a la gente a financiamientos en una forma muy creativa. En fin, hay muchas actividades. Como les decía, ¿quiénes invierten en esto? Son grupos de inversionistas de muchos tipos, de muchos tamaños, que buscan principalmente una rentabilidad. O sea, sé que hay inversiones de impacto, pues también
cuestiones caritativas que no buscan fines de lucro, pero ese no es mi tema hoy. Mi tema hoy son las inversiones que buscan una rentabilidad. Toda la inversión que se hace requiere de una rentabilidad. Y para ser rentables tenemos que tener buenos proyectos que nos den a ganar dinero, o que le den a ganar dinero a los inversionistas. No podemos pensar de cualquier tipo de idea o cualquier tipo de proyecto, siempre y cuando lo tengamos claramente destinado a generar riqueza, a generar retorno sobre una inversión. Y eso es una realidad en la cual tenemos que caminar todos. ¿Qué actividad tengo que hacer para que sea yo sustentable, pero también que sea una actividad rentable? O sea, no puede haber actividades económicas que no sean rentables, todo tiene que tener una rentabilidad. Entonces, los fondos que hay actualmente pues persiguen, entre más sea aventurado el proyecto de inversión, pues van a perseguir una mayor rentabilidad. Ahora, cuando hablamos de capital, todos estos proyectos generalmente se fondean con capital y con financiamiento de deuda. Para los bancos, siempre ven un proyecto con mejores ojos cuando está suficientemente bien planteado para traer un capital con el cual se va a hacer y con ese capital sirva para levantar un préstamo de un banco. Entonces, al primero que se tiene que convencer para un proyecto es al inversionista de capital. Es muy raro o imposible, o yo no lo he visto nunca en mi vida, un proyecto que llegue uno al banco y el banco le dé uno el 100% de la lana para hacer el proyecto. Eso no existe. Hay que poner capital. Hay que poner capital líquido y es dinero. Dinero que hay que cuidar, dinero que hay que proteger y hay que reportarlo a los inversionistas que tienen ese dinero. Entonces, si tenemos que poner capital, hay que preparar el proyecto para poder tener ese capital. Y ahora, el tercer tema que quiero tocar es el de los proyectos. Para poder invertir en los proyectos necesitamos tener buenos proyectos. Gran parte de la actividad que nosotros los inversionistas en fondos, o sea, los que manejamos fondos o tenemos que ver con fondos de inversión y capital tenemos, es lo que es la evaluación de proyectos o la preparación de proyectos para poder ser susceptibles a una inversión. Hay un tema que todo el mundo dice, no, sí, lo he oído y me suena muy familiar, que se llama el plan de negocio. O sea, nosotros tenemos que saber, todos los que queremos perseguir un proyecto, qué es un plan de negocio y cómo se hace un plan de negocio. Y el plan de negocio sigue unos indicativos pues, que son aplicables para cualquier actividad. O sea, el plan de negocio, en poquísimas palabras, es describir lo que voy a hacer, cómo le voy a hacer, cómo voy a generar riqueza, cómo voy a vender, cuánto voy a generar de ganancia y qué medio estoy afectando positivamente para hacerlo. Y lo tengo que ver, y quién está atrás, etcétera. Hay que describirlo perfectamente. Yo sí les invitaría a los que les interese eso, que se pongan a estudiar y que se pongan a analizar con cuidado lo que es un plan de negocio, porque no entendemos ese término muy bien y creo que es muy importante. Con un plan de negocio convincente se abren las puertas del mundo financiero de una forma increíble. Es como la llave de entrada al mundo de las finanzas de los proyectos. O sea, es fundamentalmente importante. Ahora, vemos muchísimos proyectos y vemos muchísimos proyectos pues, que todos son buenas ideas. Aquí en México estamos muy encantados de hablar de buenas ideas. Todo el mundo tiene buenas ideas y escribe su idea y presenta su idea y cree que la idea ya es un proyecto financiero y dista mucho de serlo, ¿no? O sea, sí invito a todo el mundo a que vea lo que es el plan de negocio y que lo sigan como tal. Los proyectos que son viables tanto para capital como para financiamiento. Según su nivel de riesgo se requiere más capital o menos capital, o más financiamiento y menos financiamiento. Los bancos al final del día, el capital es el que corre con el mayor riesgo, y los bancos al final del día van a prestar dinero en función a la certeza que tengan y al nivel de riesgo que tenga cada uno de los proyectos para poder saber cómo van a recuperar su dinero. El banco sí no perdona y va a cobrar su deuda como dé lugar con lo que sea. El capital asume un poquito más riesgo, porque por eso se llama capital de riesgo. Bueno, pues ese es el comentario que yo les quería hacer y los invito a que por favor planteen proyectos sustentables, que todos pueden ser sustentables y que los hagan todos en base a un planteamiento profesional, bien estudiado, con un buen planteamiento de un plan de negocio. Muchas gracias. Cualquier pregunta estoy a sus órdenes. Bueno,
esto complementamos, creo que la visión de diversas fuentes, y hablábamos de inversión de capital privada, porque también inversión de cierta manera de capital desde el sector público, que también pueden tomar ese rol, ¿no? Hablábamos hace rato. ¿Alguien de ustedes quisiera comentar, argumentar, preguntar? Adelante. Yo quería preguntarle, porque hace rato comentó, el esquema de garantías, ¿no? Es para los proyectos más innovadores, creo que es un reto encontrar las garantías, hasta en los proyectos de eficiencia energética, ¿no? ¿Quién paga la garantía? El ahorro, ¿no? Dices el ahorro, pero el ahorro es intangible. Y entonces el banco le pide una garantía al Estado, le pide una garantía al privado. Entonces, ¿cuáles han sido las dificultades en el tema de garantías, en su experiencia? ¿Y qué se le ocurre que podría hacer para ya vi que el tema a los bancos, que creo que tienen que ser más creativos, pero sus obstáculos en ese tema? Con mucho gusto, y es una buena pregunta, y aquí es cuando ya llega la sustentabilidad o los proyectos sustentables para que puedan hacerse patentes o viables o posibles en el área pública, ¿no? Y para gobiernos, etc. Hoy por hoy en México, o sea, invertir en un proyecto definitivamente a nivel público, o sea, invertir con un gobierno municipal, con un gobierno estatal, con alguna entidad del gobierno federal, desgraciadamente tiene diferentes niveles de riesgo. El riesgo que hoy por hoy es menos aceptado en el mundo financiero, particularmente en la inversión de capital y también en los bancos, es el riesgo municipal. El riesgo municipal es un riesgo que es difícil de tomar a nivel inversión o a nivel financiamiento. El riesgo estatal, pues yo diría que sí está muy difícil también, y el único riesgo que los inversionistas toman hoy por hoy en México es el riesgo federal. Entonces, para hacer viable un proyecto municipal, uno tiene que buscar la manera de llevar el riesgo municipal a hacerlo federal para poderlo hacer bancable. Ahora bien, si hablamos particularmente de el tema de la eficiencia energética, que va a ser un tema muy grande, que a mí es el tema que más me interesa y más me apasiona de todos, o sea, la eficiencia energética acaba siendo un ahorro, ¿no? O sea, y que quede claro, sustentabilidad, eficiencia energética, energía renovable, todo estamos hablando de dinero. Y los proyectos se van a dar si hay gente que económicamente le conviene o no. La parte ambiental, olvídense. Esa es como la cereza en el pastel, que realmente a nadie le importa. Lo que les importa a todo el mundo es que el negocio sea rentable y que le genere un ahorro y un beneficio económico al usuario. Entonces, si beneficia un beneficio económico, significa que ese beneficio económico es verdaderamente medible, totalmente medible. Es más, lo digo no se puede hacer un proyecto de inversión si sus resultados no son absoluta y totalmente medibles. Entonces, si vamos a ahorrar energía al gobierno, el gobierno tiene que medir esos ahorros y esos ahorros los tiene que cuantificar y tiene que saber cuánto se está ahorrando. Creo que batallado mucho en la cuestión de eficiencia energética. Para poder invertir, yo voy a invertir capital en un proyecto de ahorro de energía donde sé que voy a generar un flujo de ahorros. Y ese flujo de ahorros lo tengo que ver. Señor, miembro del gobierno, tal y tal, oiga, yo voy a meter mi capital porque voy a poner este aparatito o este sistema y con este sistema voy a ahorrar el 50% de lo que usted se gasta de luz, por ejemplo. Ahora, ese 50% yo lo multiplico y me da un número. Entonces, con ese número, yo tengo que establecer una garantía de que ese número lo van a pagar. Porque todos estos proyectos no le meten la mano a la bolsa a nadie. Estos proyectos generan sus propios flujos para poder repagarse. Bueno, eso, ustedes no saben qué complicado es que se entienda. O sea, es terrible para que se entienda esa cosa que para mí se me hace lógico. Oiga, señor, le voy a generar un ahorro, y de ese ahorro, que no le estoy metiendo el dinero a la bolsa, usted me tiene que dar algo para pagar. O sea, usted me tiene que asegurar que ese ahorro me lo va a dar a mí, porque yo lo encontré. El ahorro es mío. Y yo decido de ese ahorro cuánto le quiero dar a usted. Y así pasa con todo, así pasa con
un proyecto de energía renovable, y así pasa con un proyecto sustentable que al final del día le va a dar un ahorro a alguien. Volviendo nada más a la garantía y resumiendo, hoy por hoy nada más a nivel municipal se conocen dos tipos de garantías. Y una es las famosas participaciones federales, que es un tema difícil, que es un tema complejo, que es un tema tardado, que creo que las autoridades deberían de hacerlo un poco más fácil. Yo sé que a nivel municipal hay muchas restricciones y tienen situaciones económicas muy variadas, etc., pero esa es una. Esa es una que conocemos todos los inversionistas que hacen bancable un proyecto, porque entonces elevamos el riesgo municipal al riesgo federal. La otra garantía es la que se fundamenta en flujos de ahorro, que también es bancable, que creo que los bancos lo empiezan a entender. ¿Por qué? Porque el chiste es que ese ahorro que yo genero lo pueda yo sacar y separar en una entidad financiera, una entidad como un fideicomiso, que nadie le meta la mano y que solamente pueda yo meterle la mano para que me paguen primero y luego suelto el resto, porque yo generé ese ahorro. Entonces, en cualquier concepto de beneficio económico es porque va a haber un ahorro, y si hay un ahorro, que se cuantifique ese ahorro y sobre ese ahorro generar la garantía. Bueno, yo soy economista y creo que los economistas le hemos hecho muchísimo más daño a la economía, a la sociedad de lo que deberíamos, porque asumimos o enseñamos que solo podemos crecer produciendo. Y creo que nos falta, creo que toda esta discusión es sobre cómo logramos convencer de que podemos hacer mejor las cosas desde el ahorro. Cuestiones que nosotros en nuestra familia pues lo hacemos de manera con total sentido común, pero creo que todo lo que estamos haciendo es cómo generar el grado de confianza para incentivar la economía desde el ahorro mismo. Gracias. Yo nada más quisiera hacer ahí como una acotación sobre lo que decía, que a veces es difícil entender los flujos de ahorro. Yo no soy economista ni tengo preparación en eso, pero creo firmemente que no es tan difícil entender los flujos de ahorro, sino entender que muchas veces es a largo plazo, sobre todo en temas de sustentabilidad. Hay un gran ahorro, ¿no? Nos lo dicen las inversiones en cambio climático y todos estos temas que los vamos a ver hasta el 2030, ¿no? Lo que nos vamos a ahorrar en evitarnos los impactos al cambio climático. Y eso es un tema que creo que también los bancos, complica, los bancos tampoco entienden muy bien, porque por ejemplo en temas de gestión integral del agua, hay grandes ahorros en temas de salud, ¿no? Porque la gente se está enfermando por el flúor y el arsénico que está tomando en agua. Entonces, hacer una buena política de gestión integral del agua, que haga investigación en agua subterránea y todo esto, va a tener un gran ahorro en el sector salud, pero claro, en unos, 20, 30 años, ¿no? Porque definitivamente la gente que ya se enfermó, pues ya se enfermó. Pero vamos a evitar muchísimo impactos económicos. Hay gente que va a estar enferma de cáncer y del hígado, ¿no? Entonces, no creo que sea difícil entender los flujos de ahorro. Lo que creo que es difícil es conciliar los plazos, porque muchas veces estos ahorros van a ser impresionantes, pero van a ser a largo plazo. Y eso para los banqueros es un poco difícil de entender porque entiendo sus intereses, ¿no? Mi humilde opinión al respecto es que todos los resultados de ahorro a largo plazo en función a los impactos van a darse en función a logros y ahorros de impactos de corto plazo perfectamente medibles. Y ser perfectamente medibles y traducibles en rentabilidad. Todo lo demás creo que es un poco irreal, honestamente. O sea, no vamos a hacer ninguna inversión hoy que no sea rentable. Todas las inversiones que yo conozco con tecnologías perfectamente conocidas que van a ayudar a mitigar el cambio climático y a promover la salud en el futuro son actividades rentables, absolutamente rentables, ¿okay? Y cada vez más rentables, o sea, porque la tecnología prospera, la tecnología se vuelve más competitiva, se vuelve menos costosa, entonces todos los impactos de largo plazo tienen que ser medidos de impactos de corto plazo perfectamente medibles y rentables económicamente. La rentabilidad social se tiene que medir parejamente a la rentabilidad económica, porque si no, no va a haber flujo de dinero. O sea, además, no debe por qué no haberlo, porque si concebimos este concepto que les estoy diciendo, siempre va a ir una cosa emparejada con otra. El chiste es plantear bien los proyectos.
Eso es todo. Por favor. Parte de por qué entramos a este tema es justamente entender estos gaps, ¿no? De dónde nos está fallando a todos la comunicación. Y yo creo que, por lo que estoy viendo y estamos confirmando, justamente ahí hay un gap, ¿no? Creo que es importante desde todos los lados, desde todas las aristas, entender los roles que cada quien juega, ¿no? Si estamos hablando del gobierno, ¿qué rol está jugando el gobierno? ¿Y cuál es su objetivo? Si estamos hablando de la OSC, pues ¿cuál es el rol? Y si estamos hablando del banco o del inversionista institucional, ¿cuál es el rol? ¿Y cuáles son nuestros intereses? Y ahí yo te puedo responder muy fácil y muy rápido. En la mayoría de los casos de los bancos, por ejemplo, los niveles de riesgo en los que entramos, en promedio, estamos hablando entre 5 y 7 años de plazos, en promedio. Entonces, difícilmente, si tú no vienes con un proyecto que esté entre esos plazos, difícilmente va a ser bancable. Y entonces tienes que ir con inversionistas como Ernesto u otros, ¿no? Podemos muchos bancos hacer project finance. Tienes de Santander que hace project finance, que te estamos hablando de periodos ya entre 10, 15 años, 20 años, ¿no? O sea, pero esos roles también ustedes los tienen que entender, ¿no? Si ustedes no entienden esos roles, quién es el que te puede financiar qué cosa, entonces vas a estar tocando puertas ineficientemente, por así decirlo, ¿no? Oye, yo también, déjame poner un poco más tu noción, porque tienes, o sea, tú hablabas de obtener información y que es muy importante de fondos para estudiar. O sea, definitivamente eso se tiene que hacer. Tenemos que medir a largo plazo los resultados de lo que estamos haciendo hoy. Y para eso, creo que para eso están los fondos que manejan las autoridades gubernamentales de México. O sea, deberíamos de plantearlo más en conjunto, porque yo creo que se gasta muy buen dinero a fondo perdido en hacer estudios que te van midiendo más o menos el efecto de lo que estamos haciendo hoy hasta el futuro. Sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, los efectos de la salud originados por cuestiones que estamos haciendo hoy hacia el futuro son importantísimos y pueden costarle mucho. Hay un ejemplo horrible de los teléfonos celulares que han hecho que la gente viva más sola, porque ya no necesita uno intercambiar información con nadie para tener lo que uno quiere, que todo lo demás maneja el famoso telefonito, y se ha comprobado que la gente sola se enferma mucho más. Entonces eso ha elevado muchísimo los costos de salud. Es un ejemplo. Bueno, pues muchísimas gracias. Les pido solo 2 minutos de su atención y nos vamos. Hay unas hojas de suscripción gratuita a las revistadoras en sus mesas.